Cuando el hombre le dice, enséñame tus manos, el hombre hace así. Mayormente hace así. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a qué? A proveer a su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el hogar, en el matrimonio, el primero responsable ante Dios es el varón. Es la cabeza. Y no hay mayor satisfacción, muchachos. Y ustedes no están casados, si tienen una relación o no, esto les va a ayudar mucho. Que el día de mañana tú seas el que proveas a tu casa y tu esposa cría a tus hijos. Qué bendición, hermano. Lo peor de todo es que te pase eso, que llegues a tu casa y no la encuentres. Y ande por todos lados, menos en tu casa. Oh, eso es duro. Porque eso me suena a problemas. ¿Sabes cuántos divorcios he visto que han pasado porque no hay una sucesión en el hogar? ¿Cuántos quieren pasar muchos años juntos? Hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? O hasta que una filistea los separe. Ah, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Decía una persona por ahí carnal, decía, hasta que Shakira nos separe. Y la mujer se desquita, pues, si llega William Levy, ¿sí me están entendiendo? Así de estrecha debe de ser tu relación en el hogar. Igual manera, así de estrecha debe de ser tu relación con el Espíritu Santo. Una relación sincera, honesta. ¿A cuánto le gusta la honestidad? Levante la mano. Cuando tu esposo te diga algo, tú le dices, está bien, mi amor, llegaste tarde por tu trabajo, te creo. Ah, pero cuando te diga, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿O qué? Eso ya es duda, ¿no? Ya no hay confianza. Cuando la confianza se pierde, empiezan los problemas. ¿Me están entendiendo? Los matrimonios que llegan juntos por años son gente que se tiene confianza. Gente que caminan juntos de acuerdo. Que si hoy vamos a comprar una pantalla plana, estemos de acuerdo en que se puede hacer eso. Pero imagínate tú como hombre, te vas a trabajar, no ganas lo suficiente, de repente llegas y la esposa te dice, ¿sabes qué? Vino una abonero y me vendió esta pantalla en 20,000 pesos. Ah, pero en pagos chiquitos, ¿Qué haces como hombre? Que dice, bueno, ya ni modo, hay que pagar. ¿Estuvieron de acuerdo ahí? ¿No causa problemas eso? Porque en tus finanzas no estaba quizás esa situación. Y de repente, ¡pum! Le doy un consejo, muchachos, cuando compren cosas, de contado. Mi suegro, a sus 90 y tantos años, por cierto, él está operando la vista, están haciendo un trabajo de los ojos. Creemos en Dios que todo salió bien, cuando dicen amén. Pero a sus 90 y tantos años, una vez me dijo, yo me puedo morir hoy y no le doy un peso a nadie. Wow. Y mi esposa le dijo, oye, tu papá me dijo esto. Y dice, es que tiene una idea de que si no se puede comprar algo ahorita es porque todavía no lo merece. Entonces cuando él se compra algo es porque tiene para pagar. Y si tú aplicas ese principio, te va a ir bien. No va a haber deuda. Si tienes una tarjeta de crédito, bótala, córtala, quémala. No la usas. Te vas a hundir. ¿Me están entendiendo? Porque la economía de hoy, dice el presidente de la República, nuestro presidente, con el afán de ayudar a la gente, da créditos a diestra y siniestra. Lo que no se pone a pensar es cómo lo van a pagar. Y no sé si tú sepas, pero en estos años han pagado 7 veces ya México la deuda externa.
con puro interés, ya la han pagado 7 veces y no han pagado la deuda todavía. México es uno de los países muy endeudados. Y esa es una cadena que trasciende a nuestras familias. Es verdad, muchachos. Yo he visto, hermano, una vez de chamaco, me acuerdo que yo pasaba por una calle, 400 se llamaba la calle, y siempre veía yo a una señora vendiendo su cuerpo ahí, y yo pasaba como niño, y yo la veía siempre parada ahí, no sabía qué hacía, porque no tenía idea, pero ahí se paraba la señora así. Empecé a crecer, ¿sabe quién ocupó el lugar de esa señora después? La hija. Le siguió, ahora sí que la onda, la mamá. Y hace poco que fui a Veracruz el paso y ahora estaba la nieta. ¿Se da cuenta cómo hay cosas cadenas que atan generaciones? Y yo te digo una cosa, México es un país de deuda, es la realidad. Entonces yo te digo una cosa como consejo, dile no a los créditos, dile sí al contado. ¿Cuántos dicen sí al contado? Para cuando llegues a los 96 años le digas a tus nietos, alguna vez un predicador dijo, que le dijo su suegro, que si no lo podía tener ahorita es porque no lo merecía. ¿Qué satisfacción es ir y comprar algo así? No es cierto. No le da satisfacción. Y cuando lo compras es tuyo. No va a llegar el compra y te lo va a quitar. Es tuyo. Tú puedes decir, es mío. ¿Están entendiendo? Sí, ya estoy dando algunos consejos, pero hablando del Espíritu Santo, la mejor influencia en nuestra vida se llama el Espíritu Santo. Yo puedo conocer a mucha gente, pero mi mayor influencia es el Espíritu Santo. Y por 24 años he caminado con Dios. No ha sido fácil, pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Me ha ayudado, me ha dado dirección, me ha dicho qué no hacer y qué hacer, pero siempre bajo un orden. Ya conmigo, orden. ¿A cuántos les gusta el orden? 2, 3, 4. El orden, ¿verdad? ¿Cuántos han trabajado en empresas de clase mundial? Como la Volkswagen, una empresa de clase mundial, ¿no es cierto? Cuando yo trabajé en Maseca es una planta de clase mundial, la planta Maseca, y ahí aplicaban un método, un sistema que llamaban 5S, donde a cada rato te revisaban, por tiempos pasaban a revisarte tu escritorio, dónde tenías acomodadas tus cosas, el orden, tu alrededor, tu limpieza, X. Por eso eran empresas de clase mundial. Vete a una empresa donde no hay orden. ¿Qué ves ahí? Desde que entras a la recepción, te dan ganas de no regresar. Vete a un restaurante donde no hay orden. ¿Regresarías? Y tú pides tu taquito y a la media hora se acordaron que habías pedido unos tacos. Y tú estás ahí frío, esperando tus tacos y no llegaron. ¿Regresarías ahí? No. El Espíritu Santo se aparta cuando hay desorden de nosotros. Porque Él es Dios. A su nombre. Si tú vienes a la iglesia, pero en tu casa escuchas chunchaca, maraca y mocam, cam, bambo, no sé qué tanto hay, torrajo, no sé qué, música urbana, ¿no? Aquí alabas a Dios. Y allá llegas a casa y te empiezas a mover como cucaracha fumigada. Te pregunto algo, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a tolerar eso? No. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a tolerar tu falta de orden? No. Un pastor dijo alguna vez, el Espíritu Santo es como una paloma, que si la espantas, ya no vuelve. Y eso es cierto.
Si alguna vez te paga una palomita a comer por tu casa, espanta y vas a ver si regresa. Dice, ¿quién no me quiere? ¿Me están entendiendo? Entonces, la mayor influencia o la mejor influencia que podemos tener sobre nuestra vida es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu vida a su nombre. Ahora vamos a hablar algo. Hay buenas influencias, pero también hay que, lamentablemente, hay más malas influencias que buenas que. Tus hijos son educados en tu casa, tus hijos te aman, tus hijos nunca dicen una grosería, un ejemplo, ¿no? Pero apenas empezaron a rozar con los de la cuadra y ya te